en la agricultura porque tenemos muchos retos. El primero que voy a mencionar es el cambio climático, que me imagino que en todos, no se escucha, dicen, querida. ¿Se escuchan? Se escucha, sí, sí se escucha. Ok. En los cambios climáticos, que vamos un poco a hablar de aquel más, pero ahora es lo mayor, porque también si ya tenemos mucha experiencia en nuestro área de agricultura, en producción o lo que sea, si somos proveedores o clientes o lo que sea, todo está cambiando. Entonces también si tenemos toda la tecnología mayor y la mejor del mundo, cuando todo está cambiando necesitamos nosotros también adaptarnos a los cambios y el base para adaptarnos a cambios es entender cómo funcionan las cosas. Todo el tiempo que trabajamos automáticamente o que solo estamos basados en tecnología sin entender cómo funcionan el base de las cosas, no vamos a poder adaptarnos porque no entendemos el proceso, ¿no? Aparte de eso, tenemos eh, un los recursos naturales específicamente acá voy a hablar del agua y de la tierra, ya son limitadas y lo sabemos muy bien. Sabemos que también si hay mucha agua no significa que esta agua está, uno, accesible y luego en la calidad. Así que el agua, la tierra que ya está cansada en la mayoría del mundo, la tierra ya perdió mucho, mucho de su energía, de su porcentaje de materia orgánica. Entonces, todos los recursos naturales que tenemos ya son mucho más limitados y también los cambios. Entonces, si tomamos todo eso en cuenta, la estación meteorológica y la información que nos da son clave para apoyarnos realmente a tomar buenas decisiones en campo y optimizar obviamente la producción, que al final eso es lo que queremos, ¿no? Queremos la eficiencia. La eficiencia es una palabra que muchas veces, como la dijimos, pero eficiencia para nosotros es usar lo menos, ¿sí? Y eso puede ser mano de obra, puede ser budget, puede ser como insumos, presupuesto, gracias, para obtener lo máximo. Y lo máximo no es solamente cantidad, es también calidad. Y ahora todo eso que mencioné, creemos, y ahora vamos a demostrar en la presentación, cómo la estación meteorológica y los datos que logramos recibir de aquella nos da estos resultados. Acá pueden ver dos imágenes que traté de buscar la más simple de explicar, pero pueden ver lado izquierda, Estimated World Water Use, pueden ver desde 1900 hasta los 2000, cómo usamos en la agricultura. Pueden ver, la agricultura es el lado marrón, si ven la misma color que yo veo, pero la parte abajo del graph pueden ver este color amarillo, marrón, beige. Pueden ver cómo de forma increíble, notable, la cantidad de uso de agua creció durante los años. Y ahora si vamos a la mapa del lado derecha, y todas esas mapas pueden encontrar en internet, en la mayoría en el FAO, eh, ¿qué es el porcentaje de la agricultura del mundo? Pueden ver vía los colores qué tipo de agricultura hacen ahí. Obviamente, donde la mayoría de ustedes viven, en América, son áreas aún. También cuando tomamos en cuenta el corredor seco, aún en el área muy verde que se permite cultivar ahí desde eh, árboles para producción hasta árboles de frutas, flores que producen acá, hortalizas, pero aún ustedes, aún con los cambios climáticos, aún tienen realmente bendición, voy a decirlo, bendición, bendición de tener acá tierras muy fértiles y tener acá mucho agua. Pero si vamos un poquito más al área oriente, ya pueden ver que es mucho más amarillo, mucho más seco, y eso es una mapa de 2018, ¿sí?
hoy día es hasta mucho más seco, el área de África, África del Norte más que todo, luego Israel obviamente, ahí somos 70% desierto, así que entendemos que sí o sí tenemos la necesidad de mejorar y trabajar de forma más precisa. Más que ustedes, los países, los áreas acá, la importancia en el mercado mundial va a subir cada año. Ustedes van a tener el potencial de exportar al mundo cada año más porque estamos sufriendo de sequías mucho más graves en las otras partes del mundo. Para entender primeramente todo lo que vamos a platicar, hay que entender cómo funciona la planta. Eso es como una clase de año 1 en la universidad o en la escuela de la ENCA, pero vamos a hablar de eso muy rápido, la fotosíntesis que usa la energía solar junto con el dióxido del carbón para generar energía y lo que sacan al aire obviamente es oxígeno, lo que nosotros respiramos. Todo lo que está de arriba, dijimos, de la Tierra, vamos a considerarla con condiciones ambientales que impactan esta parte. Y la parte de abajo, donde podemos ver los minerales, el agua, las raíces, ahí vamos, es más el tipo de suelo. Y otra cosa que impacta, ahora hay tres factores, dijimos las condiciones ambientales, el tipo de suelo y el cultivo mismo. Cuando estamos hablando de riego, fertilizante, todo lo que sea, son tres factores muy importantes que muchas veces cuando yo llego al campo a dar asesoría, veo que no lo toman en cuenta, ninguno de los tres. La única cosa que toman en cuenta son las recomendaciones de las casas donde venden los químicos, venden los fertilizantes, no venden los tecnología de riego, pero si nosotros como agrónomos, agricultores, campesinos, profesores en la universidad, lo que sea, nuestros títulos, si no entendemos que toda la tecnología, todos los químicos, todo lo que usamos está acá para impactar o llegar en una combinación con esos tres factores, seguramente no vamos a hacer bien el trabajo. Y ahora, pregunta muy básica, ¿a dónde va el agua? Si ahora hablamos al tema, el tema de riego, el tema de estación meteorológica para ser precisos en lo que yo doy a la planta, ¿a dónde va el agua? Un video muy simple, corto, que solamente demuestra algo que muchas veces lo olvidamos. ¿Me dicen por favor si se ve bien? Ok. Ok, acá tenemos el maíz, el elote, la milpa, cada país y cómo lo llama. Llega la lluvia, moja la tierra. Ven con las flechas el agua que llega a la planta y ven con las otras flechas a dirección al aire, las plantas que se van de vuelta a la atmósfera, al aire. ¿Ok? Entonces, si yo lo digo súper simplemente, hay dos movimientos, una adentro de la planta o en la planta y otra que está nada que ver con la planta, que está de la tierra hacia afuera. ¿Ok? Y eso es muy básico, ¿no? Creo, pero muchas veces no lo pensamos cuando estamos dando el riego. Podemos verlo en las tecnologías de riego o no tecnologías que damos riego que no está, o el sistema de riego que no toma en cuenta estos dos movimientos del agua. Entonces, vamos a hablar de los dos movimientos que acabamos de ver en el video. Uno es la evaporación. Si recuerdan, era todo lo que mueve de la tierra hacia afuera que no está conectado a la planta. Y la transpiración, que es lo que mueve en la planta misma. ¿Ok?
Para todas las personas que están acá conectadas, que no son del mundo académico o no aprendieron ingeniería, no se preocupen, no voy a llegar acá a niveles de molécula, movimiento de las estomatas, no será así, será mucho más básico, pero sí es importante, si usan la tierra, si cultivan plantas, esta fórmula que estoy demostrando, sí deben entenderla para hacer correctamente el uso de la tierra, el uso de los insumos y no perder dinero, no perder tiempo. Todo el tiempo que no entienden esta fórmula, seguramente van a perder dinero, tiempo y gastar insumos naturales, recursos naturales. Esta fórmula significa la evapotranspiración del cultivo, que en realidad está formada, lo que los factores son dos, que cada de aquellos hay más, pero son dos. El ET0, eso será la cantidad de agua que se evapora, ¿ok? Y transpira desde de una punto de referencia. Normalmente la literatura, ¿cómo se dice? Literatura, gracias. El uso es un pasto bien regado en una altura estándar sin ninguna limitación, ¿no? Es como el punto cero de la literatura de la agricultura. No es como, obviamente eso no representa árboles de aguacate o de mango, pero sí es importante de entender el punto de referencia. Dijimos es como el optimum, ¿sí? Entonces, este factor está impactado, la influencia de este factor será el clima local, la temperatura, el sol, el viento, la radiación, la humedad relativa. Eso no depende del tipo de cultivo, ¿ok? Entonces, el ET0, para hacerlo más simple, son todas las condiciones ambientales que acabamos de ver en la foto muy simple a ver, que no son el tipo de cultivo para nada, no la etapa fisiológica, solamente los datos ambientales. Las medidas que hacemos ahí son milímetros por día. El KC, eso es un número que representa la cantidad de agua que nuestro cultivo necesita. El punto de referencia, otra vez, si recuerden, porque siempre cuando hablamos en ciencia de cualquier tema, no es en el aire, siempre es hasta la temperatura, ¿sí? Es relativamente a un punto de referencia. Este punto de referencia llega al comparación al ET0. Ok, acá voy a dejar de hablar de ciencia porque veo que hay mucha gente aquí que no tanto llegan de ese mundo, pero el case específico por cualquier cultivo y cualquier etapa del cultivo, ¿ok? Entonces, si yo quiero ahora entender qué es la evapotranspiración de mi cultivo, voy a necesitar usar los datos del case, que son los datos específicamente a mi cultivo, su tipo de cultivo y su etapa de desarrollo, y eso hace un ajuste al ET0, a los datos que recibo de la fuera de los factores ambientales. Entonces el ETC, que es la evapotranspiración del cultivo, en realidad cuando yo logro tener los datos ambientales, tengo los datos de KC, recibo qué es la cantidad de agua que mi planta necesita. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo, porque cuando yo llego a un campo y yo pregunto, y honestamente voy a decir, amo América Latina, tienen la mejor tierra que he visto en mi vida, tienen la mejor conexión a la tierra que he visto en mi vida, todo el respeto. Pero hay un pero. El pero es que lo toman un poco for granted. ¿Cómo se dice? For granted, como lo toman... Garantizado. Lo toman como así es, ¿no? Ya lo tenemos. Y cuando lo toman así, que no nos falta agua, no nos falta tierra, no, eso no empuja a las personas,
no entienden que hay que aprender realmente cómo ser más precisos porque aún nos falta cosas. Y solamente cuando van a faltar será cuando vamos a iniciar a buscar soluciones. Entonces le propongo, yo les invito a entender eso antes, que hay muchos problemas, ¿no? Eh, pero si entendemos que la planta necesita en cada momento otro tipo de agua, otra cantidad de agua, disculpa, en otro momento del día, entonces logramos usar correctamente el riego por goteo, logramos no gastar mucho tiempo, dinero y la tierra y el agua, obviamente. Eh, lo que la planta usa es lo que la planta necesitamos devolver, regresar a la tierra, dar a la tierra. Pero como que vimos en el video, no todo lo que metemos en la tierra llega a la planta. Eso es la fórmula que vamos a desarrollar y hablar de ella. Ahora hablamos del primer factor que es la evaporación. ¿Ok? Si recuerdan, lo que vimos, las flechas que van hacia al cielo, las que impactan la evaporación será la radiación solar. Y estimados, tomen en cuenta, radiación solar no es cuando estamos en campo, hay mucho sol o no hay mucho sol. La radiación solar es totalmente distinta de la sol que nosotros sentamos en campo, ¿no? Porque no somos plantas. Los sensores de nosotros son mucho más, dijimos, limitados de las plantas. El rango de radiación que la planta usa o que impacta la evaporación no será lo que nosotros vemos. Por eso, cuando llego al campo y las personas me dicen que sienten la calor o sienten la radiación o sienten la humedad, sentir es algo muy importante, pero sentir es algo muy no empírico. Sentir es algo muy subjetivo porque cada tiene una sensibilidad diferente. La radiación solar, la temperatura del aire impacta, la velocidad del viento, la humedad relativa del aire, el tipo de superficie, gracias, la presión atmosférica en el caso de nosotros, personas que nos dedicamos a tierra, a plantas, agricultura, es la latitud, la altura, ¿sí? Y la duración del día y hora solar. Todo lo que dijimos, si hay más sol, más temperatura, más viento, menos humedad, lo más que es descubierto, y acá una estrellita pequeña, muchas veces cuando personas me hablan de la deforestación, y dicen, no, pero no hay problema porque la deforestación es más lejana, no es mi campo, ¿sí? Pero cuando cuando bajamos árboles y cuando descubrimos el suelo en otras áreas, el impacto es mucho más amplio y grande que solamente en el punto mismo, porque el movimiento de gases y de agua y de humedad relativa no es específica al punto donde bajamos los árboles, ¿sí? Entonces, si el surfiente está cubierto o no, y la altura, lo más que todo que está escrito acá en la tablita que escribí, la evaporación sube. Menos presión, como más alta, tenemos la altura, perdimos más agua, la evaporación sube. Menos cubierto el suelo, la evaporación sube, menos humedad relativa, obviamente, más viento. Todo eso que mencioné, la evaporación sube. Y ahora sí, rapidísimo, si dijimos, si hay menos humedad y más viento, la evaporación sube. Luego ustedes ya saben que cuando llegan al campo para regar, no van a elegir la hora la más seca del día y con la más viento del día, ¿no? Porque yo sé que si rego en esa hora, obvio, si rego no por goteo, si rego en canales, ¿sí? Pero mucho de esa agua, en lugar de llegar a mi planta, se va a evaporar. Entonces,
Mencioné acá los datos climáticos del ambiente, pero hay otro dato acá que no está, no existe en la fórmula de la de la ITC, pero sí hay que tomarla en cuenta nosotros como personas que entendemos la tierra, entendemos las plantas, el tipo de suelo. ¿Y por qué el tipo de suelo? Si llegamos ahora a un campo con tierra muy arenosa y yo pregunto, acabo de regresar acá de un departamento divino en Guatemala y primero fuimos a un municipio donde el suelo ahí era mucho más arenoso y pregunté ahí al dueño del campo y tenía el riego por goteo, ¿no? Y les pregunté, ¿cómo ustedes regan? ¿Base en qué datos? Me dijeron, regamos hasta que el suelo está mojado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ven en el ojo humedad en el suelo. Eso no nos dice nada qué tanto lo que regué o lo que fertilicé está accesible a la planta. ¿Ok? El otro, llegué a el mismo departamento, un suelo mucho más limoso, y me dijeron exactamente la misma respuesta. Y cuando pregunté cuánto tiempo están regando, los dos me dijeron 1 hora. Ahora vamos a ver cómo no es posible que una planta que está en un suelo arenoso va a necesitar la misma cantidad de agua de una planta que está en una tierra limoso o obviamente arcioso, ¿no? Primero, el tamaño de las partículas son los pequeños partes que construyen el suelo, ¿sí? No son el mismo tamaño. El arenoso, que es lo más grande, tenemos luego el franco y luego el arcilloso. Acá escribí para ustedes los tamaños, ¿no? Más o menos en la literatura que dijimos, obviamente en el triángulo de suelos, eh, si no saben de qué estoy hablando, si hay acá personas que lo que digo, las palabras que estoy diciendo no les suena para nada familiar, les pido por favor pero si tienen un suelo y una tierra y un cultivo, escriben eso enfrente de ustedes y luego mándame un correo porque eso es algo muy básico que sí deben saber para tener buen cultivo, ¿ok? Entonces, eh, si ahora van al campo la próxima vez que salgan con las familias, ahora era el Día de la Madre, felicidades a caras mamás o a todos pues, entonces, si salgan un festivo con la familia, les recomiendo tomar muestras un poquito del suelo juntos con los niños y meter en botellas vacías, cortarla y llenarlo 3, 4, 5, lo que sea tipo diferente, y luego llenar con agua esas botellas y ver la cantidad de agua que se drena, que baja de la botella. Van a ver la diferencia que tanto, sí, entre arenoso más que todo y arcilloso, pero en realidad en todos los tipos de suelos. Van a ver que el agua no mueve igual entre diferentes tipos de suelos. Eso es muy básico para entender la adaptación de riego, de horarios o de cantidad del tipo de suelo. Pueden ver la cantidad de agua que se drena de las botellas. Otra cosa que pueden hacer es tapar esas botellas y luego durante un día ver la cantidad de agua que se evapora de esos suelos. Cada tipo de suelo tiene una diferente capacidad de retención de agua. Lo más que los partículas son pequeños, tienen más surface y luego la retención de agua es mucho más alta. Significa que después que rego, el agua se queda en el suelo con una tensión fuerte más tiempo. Lo más que los partículas son grandes, el surface, la dimensión surface tamaño es más pequeña y luego retiene menos agua. El color también y la temperatura del suelo, obviamente. Si ahora tenemos un suelo mucho más negro, mucho más oscuro, obviamente, si saben, me imagino que lo saben, pero colores más oscuras retienen más
el calor a aquellos, ¿no? Lo más que vamos al blanco, el blanco, ¿cómo se dice? El blanco no retiene la calor, sino lo manda de vuelta, ¿no? Lo expulsa. El negro es lo que absorbe todo aquello. Entonces, la temperatura y el color del suelo también impacta, obviamente, la velocidad de la evaporación. La presencia o no de materia orgánica, que puede tener una relación con el agua, un impacto con el agua, una conexión con el agua. Lo más que un suelo es más vacío de materia orgánica, tiene menos organismos o cualquier, dijimos, media que puede conectar al agua. Y ahora hablamos de la cobertura del suelo, que eso es un punto súper importante en todos los tipos de agricultura, desde hortalizas hasta árboles, que acá sí he visto prácticas muy correctas y buenas que dejan follajes y cubren bien la tierra para evitar evaporación de agua, y felicidades por lo que ya tienen esta práctica. Pero lo más que un suelo está cubierto, entonces retiene más el agua, lo más que el suelo está expuesto, el agua se va. Y eso es muy importante, más cuando hablamos de plantas que tienen raíces que se crecen mucho, ¿no? O árboles, o cuando queremos que las raíces se van desarrollando, entonces necesitamos guardar la humedad alrededor, es suficiente grande diámetro, ¿no? No debe ser solamente mulching de plástico. Acá les digo en un puntito también residuos orgánicos funcionan perfecto en este aspecto. Obviamente hay que ver que no incorporamos enfermedades, insectos, sí hay que guardar ahí el tema de protección de plantas, pero sí funciona. Para hacer un ejemplo simple, cuando estamos cocinando o calentamos el agua en la olla, si dejamos el tope, si dejamos el tope, vemos que todo las aguas se quedan ahí y luego se evaporan a gas, pero regresan otra vez. Y al comparación, si dejamos abierto, este agua que perdimos no regresa. Y es igual con la tierra y el agua. Entonces, características rápidos, suelo arenoso, el drenaje es mucho más rápido. En el suelo franco, que menos, depende también, pero menos se queda como un oñón así, una cebollita ahí más larga. El suelo arcilloso para nada se drena rápido, hasta allá nos causa problemas si no trabajamos correctamente el suelo. Si retiene o no el agua, el suelo arenoso, nada, nada, nada. La próxima vez que que van a la mar o que llegan a los desiertos de Israel, o acá vi personas de Chile, entonces lo saben bien ahí, regan y luego el riego se va, y ahí hay que tener totalmente diferente forma de regar. Suelo franco sí retiene correcto, bien, y el suelo arcilloso demasiado retiene. La evaporación súper rápida en el suelo arenoso, normal, bueno, dijimos, y otra vez todo lo que digo es acá generalmente hablando, gracias por lo que mandaron ahí los triángulos de texturas. El suelo franco retiene bien, y el suelo, la evaporación, disculpa, y el suelo arcilloso muy, muy complejo, que la evaporación funciona ahí bien. Necesitamos un riego frecuente el suelo arenoso, obviamente. El suelo franco, no podemos hacerlo. Si logramos hacer la correcta hora del día y la correcta cantidad, podemos hacerlo una vez cada varios días. Suelo arcilloso, para nada. Suelo arcilloso hay que cuidar ahí de no regar. Un paréntesis, casi no he visto un campo con suelo arcilloso que regó correctamente.
Eso hay que decirlo. Y también lugares que me dicen, estamos nos falta agua, estamos en un campo que nos falta agua. En realidad, la mayoría de los campos que he visto regan en acceso y no los faltan agua. Ok, entonces todo lo que mencioné acá era acá tipo de suelo que también impacta, pero eso eran los factores que impactan el ET0, ¿ok? Si recuerdan, ET0 era la parte de la fórmula que no está de la planta, no está impactada de la planta, sino está impactada de las condiciones ambientales. Y yo acá hice solamente un poco aclaración cómo también el suelo impacta, pero el factor de suelo no está, si ahora desarrollamos la fórmula en otra capacitación, este factor no está adentro de la fórmula, pero sí nosotros necesitamos tomarlo en cuenta, más que todo en la frecuencia de riego y la cantidad de agua que regamos. Ok, hablamos de eso, ahora vamos a hablar del próximo parte, que es el qué sé. Si recuerdan, el qué sé es una parte de la fórmula que depende del tipo de cultivo y depende de la fase fisiológico, fenológico de la planta. Entonces, esto nos ajusta el ET0, lo que dijimos. Eso podemos obtenerla en muchos lugares diferentes. El FAO, voy a abrirlo solamente para que tengan la idea cómo se ve, con permiso, estimados. Van a ver, un momento, van a ver eso. El FAO, un segundo. Quiero que lo tienen ustedes, por favor, escríbenlo, que lo tienen. Es importante para que personas que no tienen acceso a datos de forma constante o de forma precisa, eso para mí es suficiente para por lo mínimo trabajar mejor con el riego y con la tecnología, mejor que solamente sentir si la tierra está mojada o no. ¿Ok? Entonces, acá abrí esta página, es el FAO organización. Acá está explicando un poquito los datos. Ahora no voy a entrar a eso mucho, pero acá pueden ver lo busqué en español, no lo encontré, lo siento, pero en realidad es simple, ¿no? Es como pueden ver acá los datos. Y acá ven, el del lado izquierda de la tabla es crop, que es cultivo en inglés, luego initiative, que es el inicio, luego development, luego mid, que es cuando ya iniciamos la floración, y luego el late, que ya es las etapas de la cosecha. Pueden ver acá, bueno, todos los datos que van a necesitar para determinar si qué etapa es el cultivo, ¿ok? Pueden ver muchísimas solanacea, pueden ver los cocker, todo, pero lo que me interesa demostrar a ustedes será aquel. Pueden ver el tipo de cultivo, luego el case del inicio, el medio y mediano, gracias, y del fin. Y lo máximo cuando hablamos acá es importante, las alturas también, bueno, pero acá no hablamos de eso, solamente quiero que ven este aspecto. Recuerden que estas medidas se hacen mililitro por día. Tienen acá una cantidad de información. No digo que eso es perfección, obviamente no es perfección porque eso lo hicieron, colectaron los datos no en todos los campos del mundo, uno, y luego no todos los suelos. Obviamente un suelo un poco así, un poco otro, va a cambiar, va a variar, pero para que tienen una idea. Y luego ustedes pueden hacer comparación a la forma que ustedes regan hoy. Si tienen riego por goteo es simple.
porque saben la cantidad de litro por hora que cada goteo saca, ¿sí? Saben cuánto tiempo ustedes el computador abrió la válvula, si dieron la orden eléctrica de regar o ustedes, hacen el cálculo y pueden ver desde ahora qué tanto lejos o cerca están al case, dijimos, de su cultivo. Toman en cuenta, el case aún no es la cantidad que hay que regar, sino lo que la planta usa, aún sin las condiciones ambientales. ¿Ok? Entonces, eso es una opción de origen de información. Normalmente, estoy, un momento, ¿querida, puedes cerrar esto, por favor? No, está bien. Normalmente, en la mayoría de los gobiernos, no todos, no puedo decir en todos los países de ustedes, pero sí deben tener esta información. Es una información muy básica que ministerios de Agricultura o Secretaría de Agricultura, gracias, deben sí dar a ustedes. No conozco la ley y las políticas en todos los países, pero si no lo tienen, estimados, pueden llegar al FAO. Luego, la literatura, pueden entrar Google Scholar, queridos, todos hoy día tenemos teléfonos conectados a Wi-Fi o podemos ir a cualquier lugar para conectarnos a Wi-Fi. Pueden escribir Google Scholar, adentro de Google Scholar escribir qué hice, y el cultivo que le interesan, hasta a veces pueden escribir más. ¿Qué hice Centroamérica? Si no existe Guatemala, pueden ir a, no sé, Costa Rica o país alrededor, y ahí recibir datos. Sí les recomendaría buscar información que tienen algo que se llama en la literatura peer reviews. Peer reviews significa que la información que recibieron ahí es una información que se revisó con compañeros de la académica y sí se autorizó que la información que publicaron ahí sí es correcta. La razón que yo hago acá una aclaración, porque, ¿cómo voy a decirlo? Hoy día la información que corre en los teléfonos, en el internet, está impresionante, enorme la cantidad que existe. Y de la misma forma, la información que, voy a decirla, que es incorrecta, eso es la mejor palabra que encontré, ¿no? Pero incorrecta es muy presente, ¿ok? Entonces, TikTok, Instagram, Facebook, no sé, todo este tipo, les recomiendo si quieren tomar en cuenta realmente una información correcta, por favor, no se alimentan de esos orígenes, van a orígenes mucho más correctos que son el FAO, que son los ministerios, que son la literatura en Google Scholar o libros que mucho tiempo ya dejamos de leer, pero los libros, vamos a los libros old school, y ahí aprendimos un poco de este factor del queso. Sí, por favor, déjanos otros orígenes de información que lamento mucho por esta información que llega ahí, porque nos hace pensar y actuar de forma que no es buena para nosotros. Los factores que influyen esos KC. Primero, hablamos en el mismo cultivo, los etapas diferentes en el mismo, ¿ok? Y ahora voy a decir otra cosa. También en el mismo cultivo, en mismas etapas, si es, por ejemplo, tomate bola, tomate criolla, sherry,
cherry, bueno, todos los tipos de tomate que existen en este mundo, que es infinity, cada de aquellos va a tener un case diferente. Pero si, por ejemplo, yo no tengo el acceso a datos a tomate de la variedad que yo tengo, mejor voy al tomate que sí existe que irme ahora a pepino o irme a papa, ¿no? Obviamente. Acá voy a demostrar un ejemplo. Pueden ver en la foto del lado derecha que durante el crecimiento del tomate las raíces se ven diferente, el follaje se ve diferente y lo que existe en la planta se ve diferente. Desde solamente crecimiento vegetativo, crecimiento, dijimos, de jóvenes, luego llegamos a la etapa de la reproducción, que es la floración. Obviamente, como los humanos, nuestro cuerpo cambia, así el cuerpo de la planta cambia, las hormonas cambian, la necesidad de agua. Cuando hay floración y fruit setting, fruit setting, bueno, cuando llegan las frutas, sube bastante en la etapa de la frutación, ¿no? Ahí es súper alto el queso. La planta necesita mucho más agua de sus etapas anteriores o después. Las etapas del lado izquierdo en la tabla son las etapas que normalmente cuando hablamos en agricultura, así los dividimos, ¿no? Inicial, luego desarrollo vegetativo, luego floración y frutación y maduración. ¿Cuáles son las características de eso? En inicial, que son las plántulas, desde la siembra, ¿ok? Que emergencia, que salga de la tierra, pocas hojas, poca sombra. ¿Por qué es importante poca sombra? Si recuerdan cuando hablamos en el ET0, la cobertura del suelo impacta también la evaporación. Entonces, estimado que será entre 0,4 y 0,6. Luego, desarrollo vegetativo, hay más follaje, hay un crecimiento activo, sube un poco el queso. Cuando llegamos a lo máximo que es reproducción y frutación, entonces llegamos al pico del uso de agua, de la necesidad del agua. Luego, cuando ya es maduración, lo vemos hojas que caen, menos actividad, la planta ya no se ve como en una etapa de adolescencia, así que comen bastante los niños y todo eso, sino se ve más tranquilo, inicia a bajar, ¿no? Entonces ahí otra vez baja la necesidad. Acá hay un error muy común. Hay muchos agricultores que siguen regar la misma cantidad de agua si suben correctamente, suben, pero cuando desde que llega la floración siguen dando mucha agua porque dicen la planta es muy grande, la planta necesita mucha agua. Pero no es correcto porque la necesidad de la planta baja. Además que ya tiene mucho follaje y ese follaje guarda bien guarda bien el surface y nos ayuda a bajar la evaporación. Entonces, acá es un error muy común. Si subimos el riego, nos dejamos en el top y no bajamos otra vez. Eso es solamente un ejemplo, estimados, para que entiendan el gráfico, el movimiento de la necesidad del agua conforme las fases diferentes, las etapas diferentes de un cultivo. La foto al lado es para ayudarnos a entender, obviamente, si hay más raíces, más follajes, entonces de un lado necesitamos más agua, la planta necesita más agua, de otro lado hay también más cobertura. Entonces vimos el primero que es los factores que impactan, ¿sí? Regreso para tener el contexto, las etapas del mismo cultivo. Luego tenemos diferencias entre cultivos y acá es cuando a mí me hace una sorpresa cuando llego y veo que me responden la misma respuesta entre repollo, zanahoria, remolacha, tomate, México jitomate, pero esa misma planta,
lo que sea, me dicen la misma respuesta, 1 hora de riego o hasta que la tierra está mojada, ¿no? Para que el contexto de lo... Cada especie, cada planta tiene diferente estructura de hojas, profundidad de raíz, la forma de la raíz es diferente y la transpiración es diferente. Y acá, pongan atención, estimados, ni hablo acá de las plantas CAM o de la planta, o todos los cactus, todas las plantas así, estoy hablando acá de las plantas más comunes que cultivamos, ¿sí? Hay plantas que la fisiología de aquellas es totalmente opuesta, ¿no? Por ejemplo, súper general, entre tomate, maíz, cebolla, melón y trigo, tipo de hojas que es totalmente diferente, el case máximo aproximado, ven que varía bastante. Ahora, tal vez para una persona que hasta hoy no trabajó calculando su riego o calculando su insumos, tal vez es correcto, también plantas C3, pero una persona, disculpa, que no usó datos precisos, puede ser que ese 0.9, 1.3 no le parece tanto, ¿no? Pero ahora calculan eso, por favor, en hectáreas enteros o en, ¿cómo se dice acá? Caballeros o manzanas, calculan eso en tamaños enteros, Caballerías. caballerías, gracias. Esta cantidad de agua, si no hacemos el 0.1 correctamente, perdimos una cantidad de agua enorme. Y si hacemos también usamos fertilizante, abonos perdimos. Pues perdimos insumos muy importantes en lugar de guardarla. Y más que todo, eso nos causa el potencial de causar problemas por la planta, ¿sí? Las raíces no pueden desarrollar correctamente, la producción no va a llegar a su máximo y pueden comprar toda la tecnología del mundo que quieren, pero si no entienden que la tecnología es solo una herramienta para trabajar precisamente, en realidad será solo un gasto de dinero, un gasto de capital, sin que logramos a recibir el mejor rendimiento de eso, ¿no? Entonces el 0.9 o 1.1 es una diferencia enorme. Por ejemplo, el tomate a comparación a sus amigas ahí, transpira bastante, ¿sí? El melón, por ejemplo, que muchas veces hay acá una práctica agrícola ancestral, como antigua, en la milpa, que usan maíz, eh, eh, uno de la familia de la calabaza, y el frijol. Eso es un ejemplo muy bonito, porque ahí la calabaza da la cobertura del suelo para guardar bien el suelo, que no perdimos mucha humedad del suelo. El frijol hace la ficción del nitrógeno atmosférico a la tierra y ahí tenemos una relación muy bonita entre los tres que nos permiten usar, dijimos, optimizar el uso de agua y de la tierra, ¿sí? Entonces, eso es para entender qué tanto cada planta, su forma de crecer es diferente y así el uso de agua. Acá una foto muy hermosa que pueden ver desde lejos que la cantidad de hermosa de raíces que existen en la naturaleza, la construcción, el tamaño, la profundidad de raíces. Obviamente que si una planta su máximo será 18 centímetros y el otro puede llegar a 30 centímetros, o al contrario, se queda muy a la surface, En la superficie. superficie. Entonces, obviamente, la forma que voy a regar, el tiempo que voy a regar, o la frecuencia que voy a regar no puede ser igual. Entonces, ven, hacemos un ejemplo así, seguimos con la tomate, unos 4 fases, que acá lo dividí en día de crecimiento. En realidad,
cuando estamos hablando en agricultura, cuando hablamos precisamente, me imagino que la mayoría que lo saben, pero para que no lo saben, sí voy a mencionarlo, hablamos en días de crecimientos y hablamos en semanas. De semana 1 a semana 4, de semana 4 a semana 8, y en la fenología, la fisiología de la planta, eso cambia los días de crecimiento conforme lo que mencionamos, ¿no? El crecimiento vegetativo, luego floración y etcétera. Pero cuando hablamos en semanas de crecimientos, en semana en el año, normalmente ¿cómo lo hacemos? Dividimos eso conforme los cambios climáticos, temporadas. Por ejemplo, temperaturas frías, temperaturas más calurosas, y luego dividimos estas semanas del año, ¿no? Para tener el mejor planificación del cultivo, de todas las acciones de labor, de obras y de riego, fertilizante, aplicaciones de químicos, ¿ok? Por eso ahí tienen los días de crecimiento. Obviamente hay ciclos cortos, ciclos largos, depende mucho si trabajamos en invernaderos o campo abierto, tipo de cultivo. Entonces tenemos el KC, coeficiente del cultivo, ET0, y luego podemos calcular ETC. Pueden ver, ok, vamos a llegar a eso, estimados. Entonces logré recibir de la literatura o del ministerio o del FAO la información de mi cultivo. El ET0 son todos los datos climáticos que hablamos, y eso nos regresa a nuestra divina estación meteorológica, y de ahí calculo el ETC. Es una fórmula súper simple, lo pongo en los mismos unidades, eso es siempre importante en matemática y cualquier cálculo que hacemos, guardar los mismos unidades del cálculo, porque si uno calcula en milímetro y el otro calcula en litro, voy a tener ahí resultados malísimos, ¿sí? Entonces hay que ver que usamos las correctas unidades de cálculo y luego decidimos qué tanto hay que regar. Y ahora le pregunto acá cómo traduzco eso al campo. Entonces, estimados, por eso mi recomendación será usar un riego con precisión. Riego con precisión es todos los riegos que, desde lo máximo que es el riego por goteo, lo máximo precisión, aspersores que tenemos, olvidé el nombre, pero el cavnoa es la cosa que mueve con llantas muy, muy alto que mueve en el campo. ¿Conocen? Le voy a demostrar. ¿Conocen? ¿Sí? Eso es como lo máximo, dijimos, grande o menos precisos adentro del mundo de precisión. Pivote, ándale, gracias, el pivote. Entonces, allá también nos dice la cantidad de agua al momento, ¿no? Por eso es también un tipo de agua de riego en precisión, aunque no es mucho, porque ahí hay mucho impacto del viento, atmosférica, bueno, todo eso. Entonces, hablamos del cálculo, que cómo metemos los datos, de dónde yo puedo sacar, y ahora quiero que regresamos al ET0. Entonces, si hablamos del KC, ¿sí? Vemos cómo podemos usarlo, vemos cuáles son los factores, vemos cuáles son los factores ambientales, pero entonces, ¿qué es la parte del el riego, la estación meteorológica? La parte de la estación, ahora yo voy a hablar y luego le demuestro un video de 4 minutos. En este tiempo también, si hay personas que ya conocen bien y quieren mandar preguntas, yo voy a escribir mi correo en el chat, gracias Ivana, y ahí pueden también guardarlo. En las partes de la estación, si recuerdan que mencionamos cuáles eran las partes que impactan, ¿recuerdan? El ambientales. Ahora vamos a decir cuáles son las partes de la estación y qué hacen. Tenemos el termómetro que mide la temperatura del aire,
Y acá cuando hablamos de día de crecimiento y cuando hablamos de producción, estimados, el mínimo y máximo es súper, súper, súper importante. Y si hablamos en floraciones, si hablamos en producciones de árboles, una noche que no agarra suficiente horas de frío, por ejemplo, puede hacer un gran daño a producción de árboles, de plantas que necesitan guardar, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que necesitan tener un número específico de horas de frío. Si se rompe, luego vamos a ver el daño en la, en la producción. Pero muchas veces ni lo sabemos cuál es el mínimo máximo. Viveros, por ejemplo, que es un mundo que amo, el mundo de propagación. Mínimo máximo crítico para tener buenas plántulas, fuertes plántulas, pilones para meter en el campo. Y ajá, bueno, y eso. Ah. El que cuenta la humedad relativa eh, es también muy importante, es una parte pequeña que todo el tiempo hace el cálculo de la humedad relativa y ahí es cuando, lo que hablamos, ¿no? ¿Cuándo es la correcta hora de regar? ¿Ok? Aneómetro mide la velocidad del viento, la veleta mide la dirección del viento. Acá en este punto la dirección es súper importante cuando estamos hablando del mundo de enfermedades, plagas y aplicaciones de químicos. Eh, bueno, estimados, si yo digo no correcto palabras, me perdonen, pero pueden leerlo ustedes en español. Piranómetro mide la radiación solar. En lugar de decir siento la radiación o veo la radiación, realmente cuál es la radiación. Las plantas pueden hacer fotosíntesis y pueden crecer y llegar a una buena producción en un rango de radiación muy específicos. Y no es la radiación que nosotros podemos verla, ¿ok? Entonces puede ser que ustedes ven que el campo no mueve. A veces me marcan, me dicen, genial, ¿por qué no mueve? Recibí estos químicos de Haifa Chemical o de aquellos, apliqué abono, apliqué, exploté la tierra y aún la planta no crece, no recibo mejor producción. Y hay mucho luz, pero en realidad no hay la radiación que la planta necesita, por miles de razones de cosas que pasan en la atmosférica. Entonces, la radiación solar es súper, súper importante para saber qué es que la planta, la radiación, si recuerden la primera página que vimos, radiación juntos al dióxido del carbón, pero si la radiación no llega a la cantidad que necesitan las plantas para generar su energía y hacer su proceso, no ayuda que voy a explotar mi planta o meter hormonas o lo que sea, solamente voy a hacer daño a mi familia, a la tierra y a la planta, ¿no? Entonces, data logger, no, disculpa, antes, lo que mide la cantidad de lluvia, eso es importante porque si ahora voy a regar, ¿para qué seguir regando 1 hora al día si ya llegó la lluvia? Es suficiente lluvia para lo que la planta pierde. De otro lado, voy a decir, a veces pensamos que si llegó la lluvia, ya es suficiente, pero puede ser que llegó la lluvia, no de la suficiente cantidad, de la etapa que es lo que necesitan las plantas, por eso necesitamos saber la cantidad de agua. Paneles solares y batería, eso es una recomendación, obviamente, para que podamos alimentar la estación, que no necesitamos usar otro tipo de energía, que no necesitamos conectar a la electricidad. No, no siempre pasa, a veces sí, a veces no. Y los módulos de comunicación que nos pueden dar la información. Una estación meteorológica que está en campo, que no nos da la información, no sirve. ¿Sí? Tal vez es muy hermosa, pero no sirve. Yo necesito los datos para aplicar los datos en realidad a mi campo. Y mucho más que eso, pero vamos a verlo punto. Ahora vamos a ver el video.
Acá metí un ejemplo de una empresa solamente que da este servicio de estación meteorológica, pero hoy día cualquier empresa de riego, si sea Netafim, Rivolis, lo que sea que ustedes usan, normalmente, sí, voy a mandar todos esos videos acá. Hoy día la mayoría de las empresas puedo firmar por Netafim y Rivolis también, pero yo estoy segura que otras empresas también dan esos servicios, ¿no? La información de data logger, de todo lo que ven. Esto es en español mucho mejor que la mía, creo. Meteorológica. Y van a verlo. CENAM cuenta con una red de monitoreo de las condiciones del tiempo a nivel nacional, a través de más de 750 estaciones. Estas estaciones brindan datos importantes que son muy útiles para la agricultura. Veamos cómo. Vamos un poquito a explicar acerca de las características que presenta el medio ambiente y de qué manera los elementos del clima influyen en la producción de nuestro cultivo. La temperatura. La temperatura como parámetro climático es de mucha importancia porque está relacionado con los distintos procesos fisiológicos que tiene la planta para producir al final lo que nosotros denominamos el rendimiento. Se mide con un instrumento que se llama termómetro. En una estación meteorológica nosotros contamos con dos tipos de termómetros. Un termómetro que mide la temperatura máxima del día y un termómetro que mide la temperatura mínima del día. Entonces la temperatura a mí me puede ayudar a predecir en qué zonas, por ejemplo, las condiciones térmicas son adecuadas o no para el desarrollo de un cultivo. En este caso, por ejemplo, si me enseño el cultivo de lo que es papa, yo sé que la papa, por ejemplo, para que tenga una muy buena producción, necesita temperaturas de 6 grados centígrados para una variedad, por ejemplo, comercial, de 4 grados centígrados para una variedad nativa, temperaturas quizás por debajo de lo que necesita el cultivo, entonces causan algún tipo de daño a lo que es el cultivo. Y es lo que nosotros denominamos las heladas agronómicas. La precipitación. Las plantas es un organismo viviente y como todo organismo viviente tiene cierta cantidad de humedad en sus tejidos. Para que la planta pueda desarrollar todos los procesos fisiológicos, por ejemplo, los niveles de urgencia que tiene aquí y poder desencadenar las fenológicas, también, al igual que la temperatura, tiene cierto tipo de requerimientos. Es muy importante saber si las cantidades de lluvia se distribuyen más de repente en el periodo de crecimiento vegetativo, el periodo de crecimiento reproductivo o en el periodo de maduración. Si, por ejemplo, yo tengo información de que las precipitaciones van a ser en cantidades altas, yo sé que la cantidad de lluvia que va a caer a mi cultivo va a ser muy perjudicial. La humedad relativa. Nos permite más o menos poder estimar cuánta es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el medio ambiente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, tanto al igual que los cultivos y mayormente lo que son las plagas y enfermedades tienen ciertas necesidades, por ejemplo, de humedad para que puedan proliferar. Entonces nosotros decimos de que básicamente esta variable, humedad relativa, está más relacionada con lo que es la proliferación de plagas y enfermedades. Velocidad del viento. Si yo sé, por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético, donde el viento es mayor a 2 metros por segundo, entonces, y yo tengo el registro que de repente es 4 o 5, entonces yo sé que de alguna manera ese dato, esa velocidad que va a haber en el zona de producción, va a causar algún tipo de daño mecánico en el cultivo. Evaporación. Lo que simula es la evaporación que perdería, en teoría, el cultivo por la incidencia de repente de altas temperaturas. Yo sabiendo como usuario qué cantidad de agua se pierde, por ejemplo, en una zona yo también puedo hacer la planificación de lo que son rotaciones de riego, o de repente en qué fase tecnológica de repente el requerimiento de humedad es mucho mayor o mucho menor, ¿no? Radiación. Todo cultivo sabemos que desarrolla un proceso muy conocido que es la denominada fotosíntesis, en la cual la planta, para poder producir materia seca, poder producir fotosintlatos, necesita de anhídrido carbónico, necesita de agua y necesita de radiación. Sin la radiación, las plantas no pudieran producir sus alimentos, y si no producirían alimentos, no producirían materia seca. Y si no produce materia seca, tampoco tendríamos al final de campaña rendimiento, un producto comercial que luego pueda ser comercializado, ¿no?
¿Se escucha? Bueno, y a ver o no. Ok. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Super. Entonces vieron en este video y también en las explicaciones, pero que en realidad la estación meteorológica nos da todos los datos, todos los datos que necesitamos para calcular el ET0, ¿ok? Entonces el KC, dijimos, podemos lograr del FAO o cada ministerio, cada país. Ustedes me imagino saben cada país de dónde se puede lograr sacar esta información del ET0, en caso que lo siento, KC, el ET0, normalmente los países dan esa información. Por ejemplo, acá en Guatemala yo vi que no es tan simple llegar a recibir esta información, pero sí se puede. En este caso, le recomendaría bastante ver, hablar una forma de tal vez en un cooperativo, tal vez juntar un grupo de Davis alrededor. Bien, entonces la persona que escribió eso, hay que ver si la información está gratis, primero, y luego si está gratis, si está correcta, y luego cómo las personas tienen acceso a eso, ¿sí? Cuando hablamos en tecnología y agricultura son las tres preguntas. Si tiene acceso a las personas, si está precisa y si las personas saben que existe, ¿ok? Pero gracias por escribirlo, muy bueno, muy bueno. Porque si no es gratis, entonces regresamos a el mismo punto, que hay muchas personas que necesitan y no pueden lograr la información. Eh, entonces, hay que ver cómo, primero entender, antes que tener los datos hay que entender. También si yo no tengo la información, pero recuerdo que esto impacta, esto impacta, esto impacta, entonces hay que ver tal vez, Ana Café es correcto, pero también ahí hay que pagarla. Ok, tal vez no, tal vez yo soy mal. Entonces, hay que ver que entendemos cuáles son los factores que impactan la evaporación, la transpiración, y solo después que entendemos eso, podemos realmente regar correcto. Vemos este video donde explicó el señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué usamos en realidad? Ok, ahora hablé, expliqué cuáles son los datos para entender qué es la hora correcta a regar, cómo hay que regar, pero en acciones realmente en la producción agrícola, ¿cómo eso nos ayuda? Eh, la, la, la mejora de la planificación, y acá es un punto importante que también es una área de mejoramiento enorme en agricultura, la planificación y la planeación de temporada, ¿no? Que eso es una área de súper que hay que mejorar, pero yo sé, por ejemplo, si yo tengo los datos climáticos, yo sé qué será el momento, veo ahora la temperatura, yo sé que es muy importante no plantar las plántulas en horas calientes para evitar un estrés, yo sé que es importante cosechar en horas específicas para evitar una pérdida de cultivo. Entonces, si yo tengo esos datos, puedo tomar decisiones agrícolas correctas. Y eso en realidad es por ahora uno de los puntos más clave importante, riego eficiente. Que el agua y eficiente, otra vez regresamos al ET, el riego eficiente, que el E será menor al T, que la transpiración, que el agua que yo pongo será la mayoría en la transpiración de la planta y no en la evaporación. Y obviamente eso nos permite gastar menos de agua y también que la planta llegue a mejor crecimiento y uso. Igualmente la fertilización,
que sea en buena hora, que no perdemos molécula, que no perdemos químicos al regar en horas súper calientes o hacer fertirriego en horas que el químico adentro, el fertilizante ya no es realmente funcional por la calor, por ejemplo, por la radiación, en caso que lo metemos así manualmente en campo, que aún existe esto, ¿no? Aún hay personas que compran riego por goteo, pero por falta de conocimientos en fertilizantes siguen usando el fertilizante en granulas y lo echan así en el campo en lugar de hacer fertirriego, ¿ok? Entonces hay que tomar eso en cuenta. La radiación y la temperatura impactan el fertilizante. Si hablamos ahora en microorganismos, obviamente impacta, ¿sí? Qué tanto surviven, qué tanto pueden reproducirse. Eh, Control de plagas, enfermedades. En mi opinión, el riego y control de plagas y enfermedades son los dos más grandes ventajas de los datos ahí, aparte de correcto planificación de temporada, porque días de cultivo, día de crecimiento en el cultivo, nos ayuda a hacer prevención. Ahora voy a demostrar un pequeño, eso es para otra capacitación, pero cada enfermedad, cada insecto, lo que nos puede impactar nuestro cultivo, no llega de la nada, no llega de la nada, es un triángulo, como muchas cosas en la vida, es un triángulo de enfermedad, condiciones y host, y el host, El patrocinador. no, y la planta sensible, ¿no? Pero si yo conozco cuáles son las condiciones perfectas para generar que la enfermedad puede suceder o que el insecto o que el pez llegará, en lugar de todo el tiempo solo apagar fuegos, puedo solamente hacer prevención y la correcta prevención, no aplicar contra trips cuando es la época de lluvias, voy a aplicar contra bacterias o hongos, como hacer correctamente mis aplicaciones y también aplicar en el correcto momento, que eso es la próxima etapa. Protecciones contra condiciones climáticas extremas, que eso se hace más y más importante. Heladas, tormentas, vientos fuertes y la adaptación a cambio climático. Para hacer la adaptación a cambio climático, estimados, hay que colectar datos. Hay que colectar datos al nivel de que yo conozco mi campo y yo ahora tengo datos, si se puede, de años atrás, mejor años atrás. Y luego veo, wow, qué interesante. En esa época normalmente el mínimo máximo era eso. La unidad relativa era eso y mi producción era la mejor producción de la vida. Y ahora, y en lugar de decir, pues solamente nada que hay que control de la naturaleza, no, sí podemos entender si sabemos cómo leer los datos de la naturaleza, del ambiente, ¿no? Entonces, si ahora veo que durante los 5 últimos años el mínimo máximo cambió, o por ejemplo la unidad relativa cambió, y de repente la producción bajó muy fuerte, o que ya no es la misma de antes, puedo iniciar a buscar cuáles son los factores que impactaron mi cultivo y de ahí puedo hacer cambios para tener mejores soluciones, porque todo está cambiando. Y si yo sigo igual a hacer las mismas cosas y no me adapto a los cambios, entonces no voy a poder seguir viviendo de la tierra o tener buena producción o mejorar la producción, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Y al final, aumentar la productividad y reducir los costos. Sí, todo eso se llama eficiencia. Bajo la palabra eficiencia es eso. Yo quiero tener mejor productividad con menos costos y con menos uso e impacto ambientales. En realidad, ahí vamos a ir, ¿no? Y esta maquineta ahí tan pequeña, tan simple, si yo entiendo cómo todos esos factores impactan el cultivo, con esa puedo hacer cambios hasta hoy. Veo que las condiciones climáticas cambiaron tanto en esos 10, 15 años. Bueno, tal vez es el momento de cambiar cultivo.
Tal vez ahora voy a cambiar a un cultivo que nos permite, por ejemplo, hacer exportación o llegar a una producción más alta que permite, aparte de alimentar a mi familia, también iniciar a pensar como empresarios y no solo trabajadores, ¿no? Como hay acá muchas cosas que nos permiten la libertad de actuar de diferente forma solamente cuando tengo información y yo sé cómo usar esta información. Acá quiero hablar un ratito del tema de enfermedades y cambios climáticos. Muchas cosas están pasando por los cambios climáticos, no vamos ahora a hablar de eso, pero una de las cosas que puede suceder si ahora, por ejemplo, hablamos de temperatura que sube demasiado en época que no debe ser caliente, tenemos, por ejemplo, las generaciones de los insectos que nos hacen daño, de repente en lugar de ser 3 generaciones en una semana, puede ser 10 generaciones en una semana, porque de repente la temperatura mínimo de noche subió bastante y nos permitió a la mosca blanca de generar mucho más generaciones. Otra cosa que está pasando, muchas plantas se vuelven mucho más sensibles o al contrario, insectos ya tienen mucho más resistencia. Y eso sin hablar de la forma mala que usan químicos, ¿no? Sin rotaciones de modo de acción, eso dejo un momento al lado. Plantas, de repente, el sistema inmune de las plantas ya no puede controlar la enfermedad como antes. De repente, porque la temperatura no está muy constante fría o constante caliente, permite a insectos que el ciclo de vida se quebró, de repente ya no se quebra, porque ya no hay tanto frío o tanto lluvia como las cosas cambian, de repente los insectos, las enfermedades tienen una más como ventana de oportunidad de crecimiento, algo importante, menos en los cultivos que son de monocultura, pero sí en el mundo, y es importante entenderlo, los enemigos naturales, en la forma natural, en ambientes balanceados, tienen una sincronización entre el ciclo de vida del enemigo natural y lo que comen, lo que se alimentan de aquellos, pero de repente por tanto cambios y más que todo acá estoy hablando de temperaturas que cambian drásticamente, ya esta sincronización se quebra y luego ya no funciona bien. Y también, bueno, todo el tema de las sincronizaciones en todo, también insectos que antes estaban, dijimos, activos en unas horas, de repente pueden estar activos en más horas. Todo eso nos sube el riesgo de enfermedades y de pest, y eso hay que tomar en cuenta. Y ahora estoy hablando de otro tema que se llama días de crecimiento. En mi opinión subjetiva, yo creo que es súper importante e interesante, la verdad. Pero como cada cosa en la vida, es como olas, ¿no? No es estático. Entonces iniciamos, del lado izquierda pueden ver en el development rate, el ratio, el radio de crecimiento, y luego pueden ver horizontalmente la temperatura en Celsius, pueden ver con en este caso todos son lepidópteras, ¿sí? Pero el mismo graph y el mismo movimiento existe para todos los insectos, bacterias, todos los organismos, ¿no? Igual humanos. Tenemos el mínimo, el óptimo y otra vez de donde baja. Pueden ver algo interesante, que por ejemplo, las lepidópteras ahí, bueno, cada cambia varía un poquito, pero en diferentes temperaturas tienen diferente ritmo de crecimiento, ¿sí? A veces es muy bajo y a veces muy alto. Y pueden ver dónde es muy alto, más o menos si pongo entre el 25, 28 y el 30, 32. ¿Ven eso?
Hoy día, la mayoría de los lugares en el mundo tienen eso. Y hoy día, la mayoría del año tenemos esta temperatura. De repente, cuando debe ser muy frío, de repente recibimos una temperatura así. Entonces, al entender y conocer los días de crecimiento de mis insectos que me dañan el cultivo, si yo conozco bien el ciclo de vida de mis insectos y yo conozco bien cuáles son los datos climáticos, puedo prevenir en aplicación. Yo digo, bueno, acá en mi campo, en mi cultivo, sufro más que todo de lepidóptera, bueno, de la mosca blanca y del trips, por ejemplo. Y yo sé que el trips, su mínimo para crecimiento será entre 16, le gusta entre 16 y 18. Si yo veo de repente varios días que ya inicié a entrar al 18, de una vez puedo aplicar algo sistémico, prevención, y no que necesito ahora. ¿Qué hago con todos los virus? Es que de repente todo mi campo está lleno de virus, porque conozco el ciclo de vida de mi insecto, yo sé cuáles son sus temperaturas, enfermedades será más humedad relativa, dijimos, pero también temperatura, para que generan más generaciones y que crecen más rápido. Tengo los datos, de una vez ya puedo aplicar algo preventivo. Y yo no voy a necesitar aplicar, que Dios me ayude a todos los químicos que existen acá. Entonces, no, puedo aplicar una vez preventivo, dos veces, una vez preventivo, una vez para controlar. Pero eso es para que entiendan cómo yo puedo usar los datos climáticos para aplicar correctamente. Voy a decir un punto sobre aplicaciones de químicos, aparte que espero mucho que todos saben cómo que hay que aplicar y guardar la vida de ustedes y guardar la naturaleza y usar correctamente. En radiación alta, en mucho viento y en lluvias, por ejemplo, los químicos no son eficientes. Hay que buscar las horas que no es lo más seco, que no hay viento y que no hay radiación o temperatura alta, estimados. Y cuando yo llego a campos y veo que aplican en el mediodía, aparte que toda la familia está ahí en el campo, porque realmente no saben que es veneno. Y eso es nuestra responsabilidad, entender primero y luego enseñar a las personas que es veneno, no es medicina. Entonces, estas aplicaciones en el mediodía con el viento, que todo está volando en el aire, aparte de qué tanto de peligroso es, no hace nada. La cantidad de químico que llega al target, que llega a la planta, es tal vez 10%. Entonces estoy gastando cantidad de dinero, estoy contaminando a los humanos y a las plantas y no, en realidad no uso correctamente el químico y al final necesito aplicar mucho más químicos y eso por ejemplo, nos limita para exportaciones y hablamos ahora de ganancias y de potencial de mercado, por tanto químico, y dicen, no, pero necesitamos por enfermedades, pero no, necesitamos porque no usamos correctamente los químicos, ¿no? Entonces, eso es solamente un paréntesis porque es un punto muy, muy actual y muy importante que sí me gustaría que también lo piensen. Para conclusiones y antes que ustedes me pueden preguntar, comentar, los datos, el uso de esos datos nos dan una ventaja enorme, enorme, enorme en el campo para mejorar el manejo de los cultivos y optimizar la producción en todos los aspectos, desde la preparación, planificación, hasta actividades agrícolas en campo, desfollaje, de leafing, la cosecha, aplicaciones y arriba de todo el riego y el fertirriego en caso que ya usan fertirriego, pero usar correctamente el agua. Y eso, si yo si yo colecto los datos y yo sé cómo usarla, yo puedo tomar decisiones para ser más precisa en mi campo y mejorar. Si yo soy más precisa, mejoro la eficiencia. Es una fórmula directa.
si más preciso, más eficiente, ¿sí? Si yo sé en el momento de dar el agua, el momento de dar el químico, voy a tener mejor producto, voy a gastar menos dinero y voy a usar correctamente los recursos que son súper limitados y contaminados en muchos países. Podemos proteger nuestro cultivo, podemos reducir los costos operativos, obviamente, porque si regué correctamente a la correcta hora, no voy a necesitar otra vez esta bomba, otra vez el riego, otra vez el diésel, no. Solamente riego una vez ya es suficiente, no voy a perder todo el agua. O por ejemplo de los químicos que acabamos de hablar, apliqué una vez es suficiente porque 90% del químico llegó a su destino. La agricultura en precisión nos apoya y que es apoyada por las estaciones meteorológicas, no solamente nos apoya para la productividad, sino también nos apoya mucho en el mundo de la sustentabilidad en la agricultura, que eso es algo que ya creo que ya todos lo sabemos. No es para ser peace and love y amamos la tierra, amamos la naturaleza, sino es en realidad si queremos tener un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, lo que sea, y necesitamos guardar los recursos naturales, necesitamos guardar la tierra y el agua que nos da la vida. No tenemos otra opción. Y no es solamente para exportación, para meter la firma, el sello de ISO o de OMRI o de orgánico. No es para eso, no es para algo externo, es para algo interno, para que realmente vamos a poder tener vida. Y si usamos correctamente todos esos datos meteorológicos y entendemos y aprendimos, vamos a lograr hacer un cambio y subir bastante el nivel de la forma que producimos hoy día. Y eso es para mí el base de todo, pero decisión basada en conocimiento. Eso no es un hecho científico, eso no es, eso es Galit. Eso es mi como final forma de terminar esta capacitación, este training, esta charla, porque yo creo que tomar decisiones sin conocimiento, sin aprendizaje, no hay chance que sean buenas decisiones. Entonces, les invito mucho pensar en eso, qué conocemos, por qué lo hacemos, y también no cada persona que llega y nos vende cosas significa que la cosa es correcta para nosotros. Hay que preguntar, hay que ver, hay que hacer estudios de suelo, estudios de agua, estudios de todo, datos, antes que compramos más químicos, antes que compramos nuevas genéticas, maquinarias, en caso que hablamos de monocultura. Hay que ver que lo que nos dan es lo que necesitamos. En eso termino, yo creo mucho en la estación meteorológica y el uso. Acá vi, mientras eso que Ana Café dicen, que dan información en tiempo real. Me alegra mucho saberlo. Hasta ahora solo escuché que hay que pagar allá, pero toman en cuenta, estimados, que cada área, cada latitud diferente, cada área, y más en países como Guatemala, que tienen una diversidad impresionante de microclimas y de ecosistemas. Entonces, cada área, un dato allá puede ser que en una área ahora es seco, y a 20, 50 kilómetros de ahí es lluvioso como ningún otro país. Entonces, tomaron en cuenta que variación de lugares ecológicos y de clima sí existe, ¿ok? Pero gracias por meter esta información ahí, yo lo agradezco mucho como agrónoma y me encanta saberlo. Bueno, en acá terminamos, estimados, preguntas, dudas, cualquier cosa que les pueda apoyar, acá estos, sí.